Buenos días, gracias por la asistencia. Hoy es un día intenso en información y queríamos convocarles yo para hacer una reflexión y valoración del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las políticas presupuestarias que de ahí se derivan, y mi compañero y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, Bloque Canarista, Luis Campos, para hacer una valoración sobre la Ley de Presupuestos en tramitación. Como saben, la pasada semana se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, condición indispensable y previa a la tramitación de la Ley de Presupuestos del Estado para el próximo año. Ahí se tomaban tres tipos de decisiones. La primera, las cantidades en materia de financiación autonómica, tanto la liquidación del 22 como las cantidades a cuenta para el 24, y por lo tanto una información muy importante, muy relevante, las cantidades a cuenta. La otra cuestión es confirmar el 3% de déficit que se autoriza a las administraciones públicas y su distribución entre las administraciones. Y en tercer lugar, establecer el límite de endeudamiento para el próximo año. Y se reiteró con una actualización el límite de gasto, perdón, el techo de gasto para el próximo año, que se rebaja. Bueno, primera consideración. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Canarias no fue a defender a Canarias, fue a defender las posiciones frentistas del Partido Popular. Votar en contra de las decisiones que allí se tomaron no es defender a esta tierra, porque las dos decisiones relevantes, la del déficit, que nosotros no hemos utilizado, el presupuesto en tramitación no se ha utilizado el 0,1% de déficit que tenían posibilidades, por lo tanto nosotros no necesitamos más déficit, carecía de sentido reclamar más déficit, eso le vendrá bien a comunidades como Cataluña o como Valencia, pero no a nosotros. Y la otra razón y la otra decisión de la que votaron en contra las cantidades a cuenta en materia de financiación autonómica, donde se adicionan, se añaden 224 millones más a lo consignado en la ley en tramitación. No existe ninguna razón para votar en contra del déficit del 0,1 porque no lo más del 0,1 porque no lo necesitamos, y no existe ninguna razón para que los 224 millones adicionales se votara en contra. De forma que, claramente, Coalición Canaria y el Partido Popular han utilizado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer política partidista, para hacer caso al frentismo que Feijóo está articulando en todos los ámbitos institucionales y también en las calles frente al gobierno progresista español. Consecuencia de estas decisiones, en el gobierno de Canarias se han instalado dos opiniones al cara a la opinión pública que son denunciables. Primero, el vicepresidente ha dicho y ha reiterado, y ustedes lo han comunicado, que va a utilizar ese excedente de transferencia en materia de financiación autonómica para bajar el IGIC. Y el portavoz de Coalición Canaria en el debate de la ley de presupuestos del Parlamento ha dicho que va a utilizar esos recursos para una ley de crédito extraordinario para destinarlo a los servicios públicos. Ninguna de las dos cosas son posibles con la ley de estabilidad en la mano. No con lo que decidió el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ley impide que sobre el límite de gasto no financiero que está en tramitación, recursos adicionales se destinen a gasto. Por lo tanto, no es verdad, es otra mentira en marcha del Gobierno de Canarias, que va a utilizar estos recursos para bajar el IGIC, y tampoco es verdad que pueda utilizar estos recursos para una ley de crédito extraordinario para destinarlo a más gasto social. Estas dos cuestiones no son posibles porque hay una ley de estabilidad presupuestaria aprobada, por cierto, por el Partido Popular el año 12, la 2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que lo impide. Pero les hago una propuesta en nombre de Nueva Canarias, Bloque Canarista, al Partido Popular y a Coalición Canaria. Si de verdad pretenden que esos recursos adicionales que no pueden ir a gasto ni a bajar impuestos lo quieren destinar a gasto, tienen un camino fácil, y es cambiar la ley de estabilidad presupuestaria, promover un cambio en las Cortes Generales de esta ley que aprobó el Partido Popular el año 12.
Yo les adelanto y reitero que nosotros votamos en contra el año 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del señor Rajoy. Y en el año 19, para la Ley del 20, que luego no salió, presentamos una modificación para eliminar el tema del techo de gasto. De manera que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el techo de gasto no debiera afectar de forma igual a las comunidades sin tener en cuenta su situación económico-financiera. Pero solo hay un camino, que es cambiar la ley. Bueno, hay otro camino, incumplir la ley, que es lo que están amenazando desde el gobierno. Están insinuando que van a incumplir la ley de estabilidad presupuestaria. No creo que se atrevan, porque las medidas serían automáticas e inmediatas. Lo que sí debieran hacer, si no quieren seguir engañando a la opinión pública, es promover un cambio de esa ley en las Cortes Generales. La diputada de Coalición Canaria puede promover esa iniciativa legislativa y ni les cuento el Partido Popular, que tiene 137 diputados, si no recuerdo mal, ¿no? De manera que esto es lo razonable. Por lo tanto, nuestra denuncia al uso partidista del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer la política que interesa a Feijóo frente al Gobierno de Progreso de España, y nuestra denuncia a los anuncios del vicepresidente y del portavoz, vicepresidente del Gobierno y portavoz de Coalición Canaria, de que van a destinar esos 224 millones a gasto o a rebaja de impuestos, porque es imposible. Y nuestra propuesta, de si quieren de verdad destinar ese recurso a gasto, pues el camino es cambiar la ley. Sobre la financiación autonómica, decirles que no existen condiciones para la financiación autonómica. No se debatió en ese consejo porque no estaba en el orden del día, pero los que conocemos la correlación de fuerza y las dificultades sabemos que es muy complicado llegar a un acuerdo de financiación autonómica con 12 comunidades en manos del PP, incluida la Canaria, a la vista de este comportamiento, y con un Senado mayoritariamente en manos del Partido Popular. Y nosotros, en la actual situación del sistema, estamos bien, porque logramos el año 17 separar los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica y estamos en una buena posición. Lo que es malísimo para ese debate, si se produjera, son las cosas que está haciendo este gobierno. Primero, debilita a Canarias en esa discusión, si se produjera, este intento de rebajar el IGIC del 7 al 5, porque eso nos debilita frente al resto de las comunidades del Estado. Y ya ni les cuento, porque sería un atentado a la sostenibilidad del servicio público, la ocurrencia del comisionado del REF sobre rebajarle el IRPF a todos los residentes un 50%. Estas dos anuncios, uno, un engaño manifiesto, bajar el IGIC del 7 al 5, y el segundo, un anuncio irresponsable del comisionado del REF de bajar el IRPF al 50%, que comprometería la financiación pública, son malas noticias para la financiación autonómica. Lo mejor que le puede pasar a Canarias es que nos quedemos como estamos. Si hay un acuerdo de financiación autonómica, yo estoy convencido que con la correlación de fuerza existente en estos momentos saldríamos perdiendo. De manera que mejor quedarnos como estamos. Y la tercera cosa, vinculada a la política económico-financiera del sector público, es la famosa condonación o quita de deuda a Cataluña, suscrita entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Nosotros no estamos en contra, aunque creemos que es un parche. Pero si hay una quita de deuda de 15.000 millones a Cataluña, para que sea justa y equitativa, a nosotros nos tendrían que hacer una quita de 4.400 millones. No nos parece el camino para corregir los problemas de la financiación, pero eso es lo que nos tocaría si se quiere hacer una quita per cápita, que es la única manera de hacer justicia. Y nos sorprende, estando esto en el tablero político, en el debate político, que Coalición Canaria, que firmó un acuerdo de investidura con Sánchez, no diga una palabra en la llamada Agenda Canaria sobre este asunto. Poco razonable, ¿no? Está el tema sobre el tapete, está firmado con algunos partidos que han apoyado la investidura. Coalición Canaria suscribe un acuerdo de generalidades de apoyo a Sánchez y no dice una palabra sobre la deuda, sobre la quita. Tampoco sobre el techo de gasto, porque esto, cuando toca exigir y decidir, callan, y luego con ustedes, los periódicos, en las teles, en las radios, a alargar, ¿no? A decir cosas inconsistentes y que luego no se concretan nunca. Por lo tanto, acabo con estas tres consideraciones sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
sobre la financiación autonómica y sobre la quita de deuda, y mi compañero hace una reflexión sobre el presupuesto canario y luego abrimos a la discusión de lo que ustedes quieran. Muy bien. Bueno, llegamos ya a la fase final. El próximo martes, previsiblemente, tendremos presupuestos de la Comunidad Canaria para el año 2024. Nefastos e irresponsables, como hemos ido catalogando y explicando a lo largo de los últimos meses. Ayer se celebraba la comisión, donde generábamos algunas expectativas para intentar corregir algunos de los desequilibrios de las irresponsabilidades de este presupuesto. No para solucionar el problema, porque realmente este presupuesto, como ya hemos dicho, no tenía remedio, pero sí para intentar corregir algunas de esas nefastas decisiones. Rodillo no, apisonadora absoluta. Prácticamente ni una enmienda, solo nos han aprobado una enmienda sin contenido económico además, y que creemos que es de difícil ejecución, conociendo la escasa voluntad de este Gobierno en lo que se refiere a intentar equiparar las islas de Lanzarote y Fuerteventura a las Islas Verdes en cuanto a la bonificación del impuesto de combustible, haciendo una clara diferenciación entre unos territorios y otros. Por tanto, absoluto rodillo frente a lo que fue nuestro primer presupuesto cuando llegábamos, el Pacto de Progreso, en el que aprobábamos más de 14 millones de euros en enmiendas a los grupos que en aquel momento estaban en la oposición. Una forma de entender la política frente a la actual. Un presupuesto que, desgraciadamente, en los términos que se aprobará el próximo martes, pues no van a solucionar los problemas de nuestra tierra. Es más, creemos que van a ir profundizando algunos de ellos. Un presupuesto que una de sus características principales es precisamente la de incumplir leyes aprobadas en este Parlamento o otras herramientas como planes que se han aprobado en el Parlamento de Canarias. Ley Canaria de Educación, en el que solo no se avanza hacia el objetivo del 5% establecido en ley, sino que después de 4 años de avance, desgraciadamente, vuelve a haber un retroceso en ese objetivo, colocándonos ahora en el 4,2% de inversión en el Producto Interior Bruto. Sin olvidar nunca que estamos hablando del presupuesto que más crece en la historia de nuestra comunidad, 1.121 millones de euros. Un presupuesto que desgraciadamente incumple también con la Ley Canaria de Cultura del sector público, que establece que este año, sobre el crédito que estaba consignado para el 2023, tenía que crecer al menos en 12 millones adicionales, es decir, por encima de la media del crecimiento, que es un 11%, por tanto, esos 12 millones adicionales. No solo no ha crecido en 12 millones adicionales, sino que han recortado en 10 millones de euros una de las políticas esenciales para el desarrollo de cualquier territorio. Un maltrato evidente al mundo de la cultura. Le preguntaba al presidente esta semana sobre este maltrato. Y la respuesta vuelve a ser un absoluto despropósito, un invento, un cuento para justificar lo injustificable. Hablan de esa matraquilla del gasto real, de que no éramos capaces de ejecutarlo todo y que, por tanto, se producen esos descuentos en algunas áreas. Por ejemplo, también en materia de igualdad, por ejemplo, también en cultura, vuelvo y reitero, o en empleo, en un presupuesto que crece en 1.121 millones de euros. Y lo desmontaremos en el próximo pleno. El cuento de la aplicación del gasto real. Porque si fuera así, por ejemplo, en cultura, el nivel de inejecución fue muy bajo, solo 5 millones de euros menos del total del presupuesto, y no los 10 millones de euros que se han recortado de manera brutal en ese ejercicio. Y porque además creo que viene a plantear una cuestión que debe ser la principal premisa de cualquier gobierno, y es ser capaces de mejorar la gestión año a año, la suya propia, pero ni les cuento la gestión de un ejecutivo que han criticado de manera notable. Unos recortes que están aplicados además sobre grado de ejecución del ejercicio 2022 y estamos presupuestando para el ejercicio 2024. Por tanto, sin ningún tipo de criterio en áreas donde tampoco se ha ejecutado, sin embargo se crece en el presupuesto. Por tanto, estamos hablando de una excusa ante un presupuesto absolutamente injustificable. Por tanto, nuestro voto va a ser en contra. Consideramos que esos recortes en áreas absolutamente esenciales, he hablado de educación, he hablado de cultura, he hablado de igualdad o he hablado de empleo, pero también el maltrato al sector económico que más recursos necesita en este instante, como es el del sector primario, al que se le recortan 24 millones de euros también en este presupuesto. Por tanto, sin duda alguna, junto con el maltrato a las universidades públicas denunciado por los propios rectores
o la infradotación, incumpliendo el plan de ciencia e innovación aprobado también por el Parlamento de Canarias, hablan claramente de un presupuesto sin horizonte, sin criterio a la hora de aplicarlo y obviamente tendremos, el voto de Nueva Canarias será claramente un voto contrario a estas cuentas. ¿Qué se podría hacer con esos 224 millones adicionales? ¿O qué propondrían ustedes? ¿Sin modificar la ley? No, si no se modifica la ley, ese dinero, si hay superávit, lo habrá a final de año, tiene que ir a amortizar deuda. No puede ir a bajar impuestos, como dice el vicepresidente. Engaña el vicepresidente a la opinión pública cuando dice que va a utilizar ese dinero para bajar el IGI. Y también engaña a la opinión pública los que dicen que ese dinero se va a destinar a más gasto público. Para que eso sea posible hay que cambiar la ley. Por eso les proponemos que promuevan un cambio de la ley. Y lo saben, han descubierto la regla de gasto 14 años después de su aprobación. Oiga, la regla de gasto dice lo que dice y nosotros estamos en contra. Votamos en contra el año 12 e intentamos cambiarla el año 19 y no pudimos. Si ellos están en contra de la regla de gasto, lo que tienen que hacer es cambiar la ley. Si no, a final de año, si hay superávit, que lo va a haber más ingresos que gastos, eso irá a amortizar deuda. Lo dice la ley de estabilidad presupuestaria. No lo decidió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, contrariamente a lo que dice la consejera de Hacienda, mintiendo también a la opinión pública. Eso no es una decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, eso es una consecuencia de la ley del Partido Popular del año 12 que estableció estos condicionantes en relación al gasto público. Por lo tanto, no es posible destinar ese dinero a ninguna otra cosa a final del ejercicio 6 superávit que amortizar deuda, a no ser que se cambie la ley, que es nuestra propuesta. La votamos en contra en el 12, lo intentamos en el 19, ellos tienen 137 diputados, tiene el PP, y uno tiene Coalición Canaria, que promueven un cambio de la ley. ¿Sabes qué va a ocurrir? No lo van a hacer. A la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, del Partido Popular, que ejerció allí, no defendiendo a Canarias, sino a su partido, la corren a gorrazos como se le ocurra plantear cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Acuérdense lo que le digo. No se atreve a plantearlo. Lo que está haciendo es confundir a la opinión pública diciendo cosas que no pueden ser, o culpando al órgano de un tema que no tiene responsabilidad. Es la ley de las Cortes Generales del año 12 la que establece este techo de gasto limitativo, que por cierto, en el caso de la ley de presupuesto en tramitación, ya forzaron el techo de gasto. Ustedes nos han escuchado decir que han llevado el techo de gasto al doble de lo que recomendaba la IREF, porque lo que hicieron es llevar el límite de gasto al máximo para lo que han falseado la ejecución presupuestaria. Según ellos, van a ejecutar 11.070 millones de euros de presupuesto sobre 11.480 y pico de presupuesto definitivo. Pero por encima de lo que dice la ley, sí cabe lo siguiente. Si la ley de presupuestos del Estado del año 24 destina, como destinó en nuestra época, 35 millones a la pobreza, un programa específico y finalista, sí se puede destinar ese dinero a la pobreza. Si hay un convenio de obras hidráulicas para obras hidráulicas, esos recursos sí se imponen al techo de gasto. Pero los recursos ordinarios no. De manera que vamos a ver ahora si la ley de presupuesto del año 24 tiene los 35 millones que consiguió Nueva Canaria en el último presupuesto en el que participamos para destinarlo a la pobreza. Si eso se consigna en la ley de presupuesto, eso sí se impone al límite de gasto de la ley de estabilidad financiera. Pero los 224 no, a no ser que la cambien, que la promuevan. La diputada de Coalición Canaria puede promover ese cambio. Nosotros lo intentamos en el año 19 y no lo conseguimos, pero ellos tienen un acuerdo con el Partido Socialista sobre el que no hacen mención a cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Tampoco dicen ni una palabra sobre la deuda, sobre la quita de la deuda. Todo esto se lo dicen a ustedes, a la opinión pública, el Parlamento, pero a la hora de actuar no lo hacen. Si no hay nada más, muchísimas gracias. Y si no nos vemos estos días, felices fiestas.